Capacidades diferentes. En nuestro país, las personas con capacidades diferentes viven en una constante situación de exclusión y marginación. Un individuo considerado como una persona con capacidad diferente es todo aquel que presenta una limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o sensoriales de forma temporal o permanente, lo cual impide cumplir con sus actividades cotidianas normales. Hoy en día es bien sabido y reconocido que las personas con capacidades especiales sufren de marginación y de discriminación al ser considerados como una carga o personas no productivas dentro de la sociedad como en el ámbito familiar, lo cual repercute mayoritariamente afectando su autoestima. ¿Qué son las capacidades diferentes? El término discapacidad múltiple hace referencia a la presencia de dos o más condiciones asociadas, ya sean dificultades físicas, sensoriales, emocionales, mentales o de carácter social. No solo es la suma de esas alteraciones lo que caracteriza a la discapacidad múltiple, sino también el nivel de desarrollo de la persona, sus posibilidades a nivel funcional, comunicativo, social y del aprendizaje determinado, las necesidades educativas de la misma. La presencia de varias discapacidades en un solo individuo hace que el mismo necesite de apoyos generalizados en áreas de habilidades adaptativas, así como también en las áreas del desarrollo, lo que hace frente a un gran número de barreras sociales, que en muchos casos representan un obstáculo de su desenvolvimiento pleno y efectivo. Las discapacidades múltiples se llaman así por la presencia combinada de varias discapacidades, no solo a nivel intelectual, auditivo, visual y motor, sino también a otras condiciones como la parálisis cerebral, epilepsia, escoliosis, autismo, hidrocefalia y problemas conductuales. Además, también un rango que pueden variar dependiendo de la edad, la combinación de condiciones y cuán severas sean las discapacidades, por lo que no solo se trata de la presencia de varias discapacidades, sino de cómo inciden juntos sobre la persona. Características generales de una persona con discapacidad múltiple. En el desarrollo psicomotor presenta retrasos generalizados y graves. Puede tener una capacidad cognitiva menor al promedio. Se les dificulta comunicarse de manera verbal y no verbal. La mayoría presenta alteraciones a nivel sensorial, visuales, tácticas y auditivos. Pueden mostrar conductas severas, agresiones, autolesiones y estereotipales. Variaciones emocionales como reacciones inesperadas o fuera de lo común y dependencia afectiva en exceso, hipersensibilidad o insensibilidad, cuando reciben estímulos sociales, físicos o emocionales de su entorno, dependencia absoluta para realizar actividades cotidianas, dificultades para relacionarse socialmente. Cabe destacar que no en todos los casos se evidencian esas características, sin embargo, en la mayoría de los casos hay presencia de una o varias de ellas, dependiendo de las discapacidades que presenta la persona y de su severidad. Debido a esa acumulación o combinación de discapacidades, en muchos casos por presentar falta de autonomía, esta población es vulnerable a la discriminación social. Las características de estas personas hacen que la atención, apoyo y supervisión se les brinde durante toda la vida, por lo que requieren de una familia dedicada, comprensiva, responsable, que los acompañe siempre y tomen las medidas necesarias acudiendo a especialistas, neurólogos, psicólogos, entre otros, que los orienten y realicen un acompañamiento que asegure un abordaje idóneo. ¿De dónde viene la discapacidad? Para que haya una discapacidad, antes tiene que haber una deficiencia. Una deficiencia es toda pérdida o anormalidad permanente o temporal de una estructura o función psicológica, fisiológica o anomática. La deficiencia supone un trastorno orgánico que produce una limitación funcional que se manifiesta objetivamente en la vida diaria. Deficiencia se relaciona con déficit o falta de algo. Es una limitación funcional consecuencia de una deficiencia que se manifiesta en la vida cotidiana. La discapacidad se tiene, la persona no es discapacitada, sino que está discapacitada. La discapacidad, al igual que deficiencia, puede ser congénita o adquirida temporal o irreversible, y además progresiva o regresiva. Tipos de discapacidad. Discapacidad física. Es la disminución o ausencia de las funciones motoras o físicas. Las causas de la discapacidad física muchas veces son congénitas o de nacimiento. Discapacidad sensorial.
Son los trastornos en los que los órganos de los sentidos influyen los trastornos relacionados con la vista, el oído y el lenguaje. Son patologías muy importantes de considerar dado que conllevan graves efectos psicosociales. Discapacidad psíquica. Son trastornos que llevan a la persona a no adaptarse completamente a la sociedad. Pueden ser debido a otro tipo de enfermedades mentales como la depresión mayor, esquizofrenia, trastorno bipolar o el autismo. Discapacidad intelectual o mental. Es un término utilizado cuando una persona no tiene la discapacidad de aprender a niveles esperados y funcionar normalmente en la vida cotidiana. La discapacidad intelectual se expresa cuando una persona con limitaciones significativas interactúa con el entorno. El 22 de mayo de 2001, la OMC, Organización Mundial de la Salud, actualizó estos conceptos y creó una nueva clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud, con las siglas CIF. La clasificación habla de funcionamiento como término genérico para designar todas las funciones y estructuras corporales, la capacidad de desarrollar actividades y la posibilidad de participación social del ser humano. Discapacidad de igual manera como término genérico que recoge las deficiencias en las funciones y estructuras corporales, las limitaciones en la capacidad de llevar a cabo actividades y restricciones en la participación social del ser humano y salud, como el elemento clave que relaciona los dos interiores. La nueva conceptualización que la CIF hace del término discapacidad también es fundamental. Una de las fundaciones para las discapacidades múltiples que más ha ayudado a México sería el CRIT, Teletón. El Teletón es un evento beneficio televisivo y radiofónico realizado anualmente en México desde 1997. Surgió de la iniciativa de Fernando Landeros y la Fundación México Unido. Desde su primera edición es producido por la cadena Televisa y administrado por la Fundación Teletón. Es llevado a cabo a principios de diciembre y su transmisión sale a durar más de 24 horas interrumpidas, durante las cuales se recaudan fondos principalmente para la construcción y manutención de centros de rehabilitación infantil Teletón CRIT, del Hospital Infantil Teletón Oncología ITO y del Centro Autismo Teletón CAT, destinados al tratamiento de niños y jóvenes con discapacidad motriz, cáncer y autismo.